Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Saludos, amigas y amigos. Daniel capítulo 3, versículo 24 nos dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Se levantó atónito. El verdugo se convierte de pronto en espectador atónito. El rey se espantó. La misma furia que momentos antes le demudaba el rostro se transforma en asombro y se levantó apresuradamente. El detalle es revelador. El rey estaba sentado, evidentemente había ido al lugar de la ejecución y con toda probabilidad se había acomodado en un asiento para observar las víctimas mientras eran arrojadas al fuego. Quería presenciar el desenlace, saborear el cumplimiento de su venganza, verlos consumirse. Se sentó a mirar cómo morían. Se levanta de un salto porque los ve vivir. Su reacción es una pregunta dirigida a sus consejeros, y la pregunta tiene la forma exacta de un hombre que no cree lo que ven sus ojos. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Repite los 3 datos que él mismo había ordenado: el número, la atadura, el fuego, buscando confirmación como quien necesita anclar su mente en lo que sabe cierto, porque lo que está viendo lo contradice. Cuenta 3, y algo no cuadra. Los ata y hay algo suelto. Los echa al fuego para destruirlos, y el fuego no los destruye. La respuesta de los consejeros es escueta y contundente. Es verdad, oh rey. Sí, fueron 3. Sí, atados. Sí, al fuego. Con esa confirmación oficial, el testimonio queda sellado. Lo que el rey está a punto de describir no es una alucinación ni un error de conteo. El milagro queda enmarcado entre 2 certezas: lo que se hizo y lo que se ve. Y entre ambas se abre el abismo que solo Dios puede llenar. El rey se había situado deliberadamente para contemplar la escena. En el mundo antiguo, las ejecuciones públicas eran también espectáculos de poder. El soberano quería que todos vieran el precio de desafiarlo, y él mismo presidía desde un lugar privilegiado para asegurarse de que su orden se cumpliera al pie de la letra. Nabucodonosor no delegó la satisfacción de su venganza. Fue en persona, se sentó y miró. Por eso, su sobresalto es tan brusco. Nadie estaba mirando el horno con más atención que él, y por eso nadie captó antes que él lo imposible. Aquí se cumple la ley que atraviesa toda la historia sagrada. El que enciende el horno contra el pueblo de Dios termina siendo testigo de la gloria de Dios. El rey preparó su trono para ver una muerte y quedó obligado a presenciar una liberación. Así sucederá al final. Los mismos poderes que se sientan a contemplar la ruina del pueblo fiel serán forzados a reconocer atónitos que Dios está con los suyos. La persecución que busca aniquilar acaba amplificando el escenario que el enemigo levanta para destruir. Se convierte en la tribuna desde la cual el mundo ve el poder del cielo. Nadie contempla la fidelidad de los santos con más atención que quienes esperan verlos caer, y nadie sorprende más que a ellos la intervención de Dios. El asombro del rey enseña una verdad sobre los límites del poder humano. Nabucodonosor había controlado cada detalle: el número de las víctimas, la fuerza de los verdugos, el material de las ataduras, la temperatura del fuego. Todo estaba calculado, todo bajo su mano. Y precisamente el punto donde su control era absoluto
Apareció lo que no había previsto ni podía impedir. El hombre puede disponer el horno, pero no puede disponer lo que ocurre dentro cuando Dios decide entrar en él. La soberanía divina no se manifiesta en los márgenes de lo que el hombre no domina, sino en el corazón mismo de aquello que el hombre creía dominar por completo. El rey contó 3, y Dios sumó un cuarto, y esa suma que ningún poder terrenal puede hacer es la firma de Dios sobre la historia. Y hay algo más, la verdad se impone aún a los enemigos. El rey no fue persuadido por un argumento ni convencido por un sermón, fue confrontado por un hecho que no pudo negar. Dios tiene maneras de hacer que hasta los soberbios se levanten de sus tronos y confiesen, con sus propios labios, que algo mayor que ellos está obrando. Cuando pases por tu horno, recuerda que hay quienes te observan. No siempre lo notarás, pero tu prueba tiene testigos, personas que esperan ver cómo respondes, si te consumes o si permaneces. La manera en que atraviesas el fuego puede ser el sermón más elocuente que jamás prediques, porque el mundo se sienta a mirar al creyente en la aflicción con una atención que rara vez presta a sus palabras. No malgastes tu horno, deja que en él se vea que no estás solo, y guárdate tú mismo de la ilusión del control. Como el rey, es fácil creer que lo tenemos todo calculado, nuestros planes, nuestras defensas, nuestros recursos, hasta que Dios introduce en el centro de nuestra certeza algo que no habíamos previsto. Esa irrupción no siempre es cómoda, pero casi siempre es misericordia. El Dios levantándonos del asiento donde nos habíamos acomodado, para obligarnos a mirar lo que su mano está haciendo. Cuando lo inesperado sacuda tus cálculos, no te aferres a lo que creías dominar. Levántate y pregunta como el rey, ¿qué está haciendo Dios? Se sentó para ver morir y se levantó de un salto para vivir. En ese gesto brusco de un rey atónito está encerrado el vuelco que Dios obra una y otra vez en la historia. Donde el hombre planea el fin, Dios abre un principio. El horno que debía ser una tumba se convirtió en una tribuna, y el trono desde el cual el rey esperaba presidir una ejecución se volvió el asiento desde el cual presenció un milagro. Aún no sabemos lo que Nabucodonosor vio. Eso lo diría el versículo siguiente. Pero ya sabemos lo que hizo. Se levantó, porque cuando Dios se manifiesta en el fuego, nadie permanece sentado. Y también nosotros un día veremos a los que fueron arrojados atados a la muerte caminar libres en la resurrección, cuando aquel que estuvo con ellos en el horno los llame a salir de la tumba. Entonces todo trono se levantará y todo ojo que esperó ver la ruina de los fieles verá en cambio la gloria del Dios que los guarda. Señor, que apareces en el centro mismo de lo que los hombres creen dominar y que conviertes el horno en tribuna de tu gloria. Enséñanos a confiar en ti cuando todo parezca calculado para nuestra ruina. Recuérdanos que nuestras pruebas tienen testigos y haz que en medio del fuego se vea que no estamos solos, para que otros, atónitos, reconozcan tu poder. Líbranos de la ilusión de creer que lo controlamos todo, y cuando introduzcas en nuestra certeza algo inesperado, danos humildad para levantarnos y preguntar qué estás haciendo, en lugar de aferrarnos a lo que creíamos dominar. Que nuestra vida en la aflicción sea el sermón que predique tu fidelidad, y apresura el día en que veamos a los tuyos arrojados atados a la muerte, caminar libres en tu presencia, en el nombre de Jesús, quien venció el horno y la tumba. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.